Claves para una comunicación eficaz. Pero antes de ir directamente al tema, vamos a hablar un poquito de la historia, de cómo surge la programación neurolingüística. En el año 1971, en la Universidad de Santa Cruz, en California, un profesor de lingüística con el cual tuve el privilegio de ser su discípulo, John Grinder, y Richard Bandler, psicólogo, programador de computadoras, hicieron un estudio junto con la universidad que consistía en, valga la redundancia, el estudio de 10.000 personas que asistían a algún tipo de terapia. De este estudio se determinó que había 100 personas que tenían realmente un resultado asombroso. ¿Qué quiere decir esto? Que rápidamente corregían su problema o llegaban a un equilibrio o solucionaban esa situación. Esos 100 casos eran atendidos por 3 terapeutas muy reconocidos de esos años, que era Virginia Satir, psiquiatra familiar, Fritz Perls, el creador de la escuela gestáltica, y Milton Erickson, hipnoterapeuta y psiquiatra. La pregunta que se hicieron Grinder y Bandler en ese momento fue: ¿cuál es la diferencia que hace la diferencia? Es decir, ¿qué hacían estos 3 terapeutas en particular para lograr tan buenos resultados? Y lo primero que descubrieron fue que se producía como una profunda empatía, casi instantánea, entre el terapeuta y el paciente. A veces a ustedes les puede haber pasado que ven a alguien por primera vez y les cae bien o les cae mal y no sabemos definir por qué. Estos 3 terapeutas tenían la habilidad de caerle bien a todos sus pacientes. La pregunta que surge a partir de eso es ¿cómo lograban esto? Entonces comenzaron a estudiarlo, micrófonos, cámaras, en cada consulta, para determinar justamente qué hacían estos 3 terapeutas. Y lo primero que descubrieron fue que tenían una postura corporal similar al paciente, automáticamente adoptaban una postura similar al paciente. El otro aspecto tenía que ver con lo paraverbal, el cómo digo las cosas, el tono de voz, el volumen, el énfasis, las pausas y todas estas características que tienen que ver del cómo lo digo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si venía un paciente que estaba deprimido con una voz y no sé, doctor, ¿qué voy a hacer de mi vida? Ellos empezaban con una voz, con un tono similar, claro, lo estoy viendo, siéntese por favor, ¿sí? Al principio, ¿no? Después de un tiempo, cuando ya se generaba esa empatía, lo que hacía el terapeuta era levantar el tono de voz, muy bien amigo, y a partir de ahora vamos a hacer este proceso juntos, y el paciente lo seguía. Es decir, conectaba para después poder guiar el proceso, en este caso, a partir de una recuperación psicológica. El tercer aspecto era la palabra en sí. Si bien todos hablaban el mismo idioma, en este caso era el inglés, tenemos como vías predominantes en la comunicación, canales predominantes. Hay personas que son más visuales y usan palabras como viste, mirá, punto de vista, aclaremos la situación, hagamos foco en este asunto, etc. Hay personas que usan más palabras de tipo auditiva, escúchame, te llamo, este asunto me hace ruido, no hay onda, no hay sintonía y comentarios por el estilo. Y personas que usan más palabras de tipo kinestésico. Lo kinestésico engloba los otros 3 sentidos, gusto, tacto y olfato, más las emociones. Cuando decimos a este asunto le siento mal olor, o fue un golpe al corazón lo que me ocurrió, o es una persona muy áspera, o es dulce, ¿sí? Nos estamos refiriendo básicamente a este canal kinestésico. ¿Y esto qué tiene que ver en la comunicación? Bueno, estos 3 terapeutas tenían la habilidad de acomodar su mensaje, su diálogo, su terapia, al mismo canal del interlocutor. Si la persona era muy visual, le hablaban en visual, y así. Y esto también a nivel inconsciente profundizaba la confianza en la comunicación. Y el cuarto punto, fundamentalmente, tenía que ver con el modelo del mundo. En PNL decimos, el mapa no es el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Tu representación de la realidad es eso, tu representación de la realidad no es la realidad en sí misma, ¿sí? Hay 2 personas que ven
la misma situación y la describen de distinta manera. Cada persona tiene sus creencias, sus valores, sus ideas, sus preconceptos. Como dice el dicho popular, las cosas son de acuerdo al color del cristal que uno las mire. Y a partir de ahí, entender que cada persona tiene su forma de ver la vida, y estos tres terapeutas de alguna manera entendían eso y se acomodaban, se ponían en el lugar del otro para entender ese proceso sin ir en contra de ese proceso. Entonces, estas fueron las cuatro cosas o las cuatro actitudes que detectaron en estos tres terapeutas de excelencia.